Bueno, después de lo que vimos hoy de cómo utilizar el BAN y el TIR desde el Excel, yo les voy a dejar esta planilla que sirve para hacer algunos cálculos. En realidad es una sugerencia, no lo tomen como algo imprescindible para usar en el proyecto, pero les quiero mostrar este formato y explicarle más o menos cómo está armada para que entiendan qué es un poco lo que se busca de tener en el proyecto, ¿sí? Cuando ustedes arman el estudio técnico y el estudio financiero, tienen que de alguna forma armar una planilla como similar a esta, digamos. No es que tenga que ser igual, ni tenga que ser esta misma, pero más o menos tiene que tener las mismas funciones y poder demostrar la misma información, ¿sí? Yo les voy contando, digamos, cómo se establecería, ¿no? Supongamos que tenemos un producto, ¿sí? Que tiene un precio de venta unitario de 1.500 pesos, digamos, ¿sí? Y vamos a vender 500 productos de esos al año, ¿está bien? Durante el primer año, ¿sí? Durante el segundo, bueno, el precio del producto va a aumentar, va a valer 2.000 y vamos a vender también 500, ¿sí? Y así, acá incluso podríamos establecer que la cantidad producida va a ser mayor, sería razonable hacerlo. De hecho, podemos decir que el segundo año vamos a vender 600, que el tercero vamos a vender, no sé, 700, el cuarto, no sé, 750 y el quinto vamos a vender 900, ¿sí? Bueno, de la relación entre el precio de venta y la cantidad, vamos a sacar el total de ventas que vamos a tener, ¿sí? O sea, esta planilla, fíjense que está estructurada con el periodo cero, que es el año en curso, que es el año en el que se va a hacer la inversión, y los años próximos, o los años donde se vaya a hacer la inversión, es donde vamos a poner los ingresos básicamente, ¿sí? Y cómo vamos a obtener esos ingresos. En el caso de los que hagan un proyecto de mejora, en vez de poner acá cantidades obtenidas por ventas, tendrán que poner cantidades obtenidas o digamos dinero obtenido por ahorros, ¿sí? Si ustedes hacen una automatización de una línea de producción, bueno, tendrán que calcular cuánto se ahorran, ¿sí? Al poner esa máquina, ya sea porque va a haber menos personal o porque va a aumentar la producción o por lo que sea, digamos, van a tener que van a usar menos energía o van a tener menos desperdicio, no sé, lo que sea, tendrán que determinar cuál va a ser el ahorro y ese ahorro debería figurar acá. En el total de ventas debería ser un ahorro en vez de una cantidad. ¿Está bien? Entonces, con eso tenemos nuestra primer parte de ¿qué? De las inversiones y costos, que es el nombre que tiene esta solapa. Después vamos a hablar de las inversiones. Acá hay una serie de filas, ¿sí? En donde dice, por ejemplo, maquinaria, no sé, página web, registros de marca, lo que sea. Bueno, acá va el listado de inversiones. Ustedes siéntanse libres de modificar esto, de agregar más filas, de borrar, lo que sea, ¿sí? Pero lo importante es que acá hagan un listado de todas las inversiones que ustedes van a necesitar, todas las que consideren, ¿sí? En el caso de digamos, inversiones amortizables, como son maquinarias, tratan de ponerlas acá, digamos, y el resto modifíquenlo a gusto, ¿sí? Pero acá en el total les tiene que quedar un total de que esté formado por todas las inversiones que tengan que hacer, ¿sí? Después vienen los costos fijos. Los costos fijos también es un listado que también es libre, digamos, ustedes pueden acá incluir todo lo que consideren gastos fijos, ¿sí? Por ejemplo, alquileres, sueldos de la gente en sus distintas categorías,
gastos de servicios externos, por ejemplo el pago de un contador, costos de energía, no sé, acá no están puestos, pero podríamos poner algún costo, ¿no es cierto? Vamos a ir agregando. Y estos costos pueden ir aumentando en el tiempo, digamos, de hecho es lógico que lo hagan, eso podría estar en base a una proyección de inflación, ¿sí? Sabemos que la inflación en Argentina es alta, bueno, podemos considerar eso, podemos tomar una moneda, no sé, esto hacerlo dolarizado, si nos incomoda mucho hacerlo con números tan variables, pero bueno, de alguna manera o de otra, tenemos que representar acá los gastos que vamos a tener en el futuro, ¿sí? Y tratar de que sean lo más lógicos o lo más certeros posible, ¿sí? Yo ahora estoy tirando valores así por ponerlos, ¿no? Bueno, y acá lo mismo, habría que completar todo lo que consideremos necesario. Si queremos borrar o cambiar acá algún título, lo hacemos. Si queremos agregar más filas, lo hacemos. Lo importante es que acá abajo nos quede la sumatoria de los gastos fijos que vamos a tener en cada uno de los periodos. ¿Se entiende? Y después tenemos los costos unitarios, ¿sí? Digamos, nuestro producto tiene que tener costos unitarios, ¿sí? Si nuestro precio de venta son 1.500 pesos, bueno, nuestros costos unitarios deberían ser un poco más altos, no sé, supongamos que sean 150. 150 de materias primas, 190, no sé, vamos a ir agregando acá. Ahí agregamos, ¿sí? Y acá lo mismo, si ustedes quieren agregar o modificar, no hay problema. Si lo que venden es un servicio, también incluyan acá, no sé, costos de, a lo mejor de vestimenta del personal o costos de transporte, no sé, lo que sea necesario, digamos, ¿sí? Cualquier insumo que utilicen, ¿sí? Debería ir acá. La realidad es que al final de cada periodo tiene que estar el costo unitario que van a tener para durante ese año o durante ese periodo, ¿sí? Puede ser que los costos varíen durante el año, ¿sí? Eso también es esperable. Bueno, lo que ustedes tienen que poner acá es algo que sea un promedio. A lo mejor al principio de año el costo va a ser menor y a final de año va a ser mayor, pero en promedio durante el año 2021 asumimos que nuestro costo unitario de producción va a ser este, ¿sí? Y en el 2022 va a ser este otro. Y así. Después tenemos los costos variables totales. ¿Qué son los costos variables totales? Son básicamente nuestros costos unitarios multiplicados por lo que dijimos acá arriba que íbamos a producir. ¿Está bien? Dijimos que vamos a producir 500, bueno, multiplicamos por esos 500. ¿Está bien? Y acá abajo tenemos entonces los costos totales para la cantidad producida. Entonces fíjense cómo ya acá vamos teniendo información para trabajar. Tenemos inversión, tenemos costos fijos, tenemos costos variables totales, ¿sí? Perdón, esto tiene, a ver, está bien, sí. Bueno, entonces, con esta información ya podríamos calcular el punto de equilibrio. Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Este es el punto de equilibrio. Acá está el precio de venta para el primer año, el costo unitario para el primer año, los gastos fijos, que adivinen de dónde vienen, vienen de acá, ¿sí? De la C33 de inversiones y costos. En la C33 está acá, ¿sí?
costos fijos, el costo unitario, el precio de venta, y acá está la fórmula de el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, acá el punto de equilibrio me dice que tengo que vender 188 y tener unas ventas de tanto, que es el precio unitario por el punto de equilibrio, ¿sí? Para yo estar por lo menos a moneda constante por encima de la inversión, ¿sí? Sabemos que ese indicador no es muy útil, pero tenemos que estar bastante más arriba, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha inflación. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a arrancar vendiendo 500, ¿sí? Así que un punto de equilibrio de 188 parecería bastante razonable, ¿sí? Después hay acá algunos datos más, ¿no es cierto? Que en donde acá en el centro tenemos el punto de equilibrio con las ventas, con los costos fijos, con los costos variables y el beneficio que obtendríamos, ¿no? Y acá tenemos si vendiéramos el 50% más y acá si vendiéramos el 50% menos, ¿sí? Como para tener un rango de valores. Y con ese rango de valores está armado este gráfico, ¿sí? Como para ver en dónde, cuánto, fíjense acá vemos cuál es el beneficio que obtendríamos al año, ¿sí? Este es el beneficio que obtendríamos al año. Y fíjense que cuando yo hablo de beneficio, hablo del dinero que sobra, ¿sí? El dinero que sobra es el beneficio, ¿sí? Ahí están descontados los salarios de la gente, el salario del gerente, bueno, que en este caso no está puesto, pero deberían estar puestos acá todos los costos, el sueldo de ustedes, si es que participan, todo. Lo que debería quedar afuera son justamente los beneficios, que es lo que vamos a calcular. ¿Se entiende? Entonces, este punto de equilibrio nos dice a nosotros cuál es el punto en el cual no ganamos ni perdemos, digamos, a moneda constante, sin tener en cuenta la despreciación de la inversión, ¿no es cierto? El costo de pedir prestado el dinero para hacer la inversión, ¿sí? No lo estamos teniendo en cuenta, pero vemos que la cantidad que proyectamos vender es mucho mayor que esto, con lo cual tenemos posibilidades de seguir adelante. Entonces acá tenemos la siguiente hoja, que es el flujo de fondos, ¿sí? En este flujo de fondos tenemos una especie de resumen, ¿sí? Tenemos los beneficios relevantes, que son los beneficios que va a tener la empresa. Durante el primer año no vamos a tener nada. El primero vamos a tener esto, que viene de acá, de inversiones y costos, que es lo que dijimos que íbamos a vender el primer año. Acá arriba, las ventas de nuestro primer año, 750.000. ¿Está bien? Acá lo del segundo año, lo del tercero, cuarto y quinto año, ¿sí? Después tenemos los costos fijos. El año 0 tenemos costos fijos, el año 1 también, y así tenemos una serie de costos fijos. Después tenemos los costos variables. Los costos variables empiezan a aparecer en el primer año, porque el primer año es cuando nosotros empezamos a producir, por lo tanto vamos a tener costos variables. Y acá tenemos el costo total. El primer año son solo los costos fijos, el segundo son los costos fijos más los variables, ¿sí? Y acá tenemos las ganancias antes de los impuestos, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque lo que se gana en Argentina y en cualquier lugar del mundo está sujeto al impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es un porcentaje que en este caso consideramos el 36%, o sea, el 36% de esto no lo vamos a tener porque lo tenemos que pagar como impuesto, así que en algún momento lo tenemos que descontar. Pero acá lo vemos todavía sin el descuento, ¿sí?
Después tenemos la despreciación, que la despreciación, ¿qué es? La despreciación es la pérdida de valor que tiene la maquinaria o ciertas maquinarias que al cabo del tiempo van perdiendo su valor, ¿sí? Entonces acá lo que hicimos fue relacionar esta celda, ¿sí?, con la B11 de inversiones dividido 5. ¿Por qué dividido 5? Porque asumimos que nuestra maquinaria se va a despreciar en 5 años. O sea que el valor de estos 10.000 van a estar, vamos a asumir que esta máquina, la que pusimos acá en maquinaria, que es la B11, ¿sí?, se va a despreciar durante 5 años. O sea que de acá a 5 años esta máquina vamos a comprar otra y no vamos a... Entonces, este costo de esta maquinaria va a estar repartido en 5 años, ¿sí? Después tenemos, bueno, de vuelta la ganancia antes de los impuestos. Y acá tenemos los impuestos, ¿sí? Entonces nos va a quedar la ganancia neta, ¿sí? La ganancia neta, está bien, acá todavía el impuesto no está porque no ganamos, ¿sí?, porque no vendimos, y acá a medida que vendemos lo que nos queda tiene un 36% de impuesto y nos va quedando esta ganancia. Entonces esta es la ganancia con la que nosotros tenemos que hacer la cuenta. En realidad a esta ganancia se le suma la despreciación, ¿sí?, la despreciación que viene de acá arriba y se le cambia el signo. Bueno, y después tenemos acá como inversión nuestro monto de la inversión, que fue el que habíamos declarado acá, 54.000. ¿Sí? Ese monto aparece acá. Entonces, nuestro flujo de caja va a estar compuesto por ¿qué? Nuestro flujo de caja, bueno, en principio podemos considerarlo que nuestra inversión inicial, en realidad, no van a ser solo los 54.000 que vamos a poner el primer año para comprar las cosas, sino van a ser los 54.000 más los gastos fijos que tengamos ese primer año, ¿sí? Como en el año 0, digamos, acá no estamos produciendo nada porque es el momento en el que vamos a hacer la inversión, y si tenemos contratada gente, la ponemos acá. Si todavía no contratamos gente, no la ponemos, pero a lo mejor ya tenemos algún costo de todos estos, ¿sí? A lo mejor no tenemos a los 4 operarios el primer año, pero sí tenemos a los técnicos, ¿sí? Y a lo mejor el contador le tenemos que pagar desde el principio, aunque acá a lo mejor nos va a cobrar más, porque a lo mejor ya acá hay más empleados, hay que hacer más liquidaciones de sueldo. Entonces, bueno, todo eso lo podemos ir volcando en esta planilla de acuerdo a cómo nosotros planifiquemos que vaya a funcionar, ¿sí? Lo mismo el costo energético, a lo mejor al principio no tenemos costo energético, después sí. Bueno, todo eso es lo que se supone que ustedes tienen que pensar acerca del proyecto que van a implementar, ¿sí? Volviendo a nuestra planilla de fondos. Entonces acá, esto en definitiva va a ser nuestro flujo acumulado, nuestra inversión, ¿sí? Fíjense que está negativo este número, porque estos números que aparecen acá son gastos, y como son gastos están negativos, por eso aparecen entre paréntesis. Esto es el formato que tiene establecido el Excel. Los negativos aparecen entre paréntesis. Y acá son los ingresos, ¿sí? Los ingresos, y acá tenemos el flujo de caja acumulado, en donde le vamos restando, ¿sí?, a
lo que vamos ganando le vamos restando la inversión, ¿sí? Ahí le vamos restando. Bueno, entonces con esto tenemos nuestro armado, nuestra planilla de flujo de fondos, ¿sí? Y acá es donde tenemos el cálculo del VAN, ¿sí? Este cálculo del VAN en principio no tiene considerado el descuento de los impuestos, ¿sí? Eso lo podemos hacer, digamos, en principio ahora está tomado sin los impuestos, pero lo vamos a hacer ahora, después de que les explique cómo funciona la planilla, vamos a hacer un pequeño cambio para que eso funcione, ¿sí? Ahora está tomando este valor, ¿sí? Esto está básicamente tomando bueno, lo que estamos haciendo acá es tomar el flujo neto de caja y lo dividimos por este coeficiente que son los denominadores del cálculo del VAN, ¿no? Donde tenemos 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodo, ¿sí? El número de periodo que es este que está acá arriba. ¿Está bien? Estos son los denominadores del cálculo del VAN y acá es donde tenemos los flujos que vamos a tener cada año, ¿sí? Y acá, como lo vamos restando año a año, nos queda el cálculo del VAN al final del quinto año, ¿sí? En realidad esta planilla lo que hace es calcular el VAN año a año a medida que vamos teniendo flujos de fondo, ¿no? Y después acá tenemos aplicada la fórmula del TIR, ¿sí? La fórmula del TIR. El VAN lo tomamos de acá, de la suma de todos los VAN, de todos los flujos netos, la suma algebraica con la inversión. Y acá tenemos el cálculo del TIR, que es con lo que vimos hace un rato, ¿no? Tenemos los flujos netos con la inversión inicial, ¿está bien? Y ahí tenemos el TIR. Y también podemos calcular el VAN. De hecho, acá lo tenemos calculado, el VAN. Por acá abajo lo tenemos calculado el VAN, ¿está bien? Que lo que hay acá es una serie de tablitas donde hay distintas tasas de descuento, ¿sí? Fíjense que hay de 2% en 2%, estamos hasta el 22%, no sé, esto lo podemos modificar también, las celditas que están acá en amarillo, en naranja, le podemos poner otros valores y podemos ver cuánto nos da el VAN en base a esas condiciones, ¿sí? El VAN y el TIR. Bueno, el TIR es siempre el mismo, pero el VAN va cambiando porque estamos tomando distintas tasas de descuento, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos ayuda a ver cuál es la tasa de descuento que podríamos elegir, ¿no? Y esas tasas de descuento están acá resumidas, digamos, abajo están los cálculos y acá están estos valores resumidos en función de lo que se calculó acá abajo. Sí, bueno, acá nos da un TIR, fíjense que nos da 231%. ¿Esto qué significa? Que este proyecto, así como está planteado, es buenísimo. Significa que con una tasa de 231% anual, ¿sí? Este proyecto tiene o sea, no gana nada, ¿sí? Yo podría pedir un préstamo hasta con un 231% de interés y saldría, recién ahí saldría hecho, ¿sí?
por encima no, porque perdería plata, ¿no? Imagínense que este proyecto es fantástico. Está bien, este proyecto, los valores que tiene están tirados así, puestos, digamos, en el aire, ¿no? O sea, no son de un proyecto real. Pero yo podría incluir acá más costos, podría, no sé, considerar, a lo mejor vamos a considerar acá que tengan más gastos de sueldo, por ejemplo. Supongamos que tengo más gastos de sueldo, ¿está bien? Y vamos a ver cómo nos da el punto de equilibrio. El punto de equilibrio ya nos da 585, ¿sí? Ya no nos da tan bien. Y ahora el BAN nos da 114, ¿sí? Ahí estamos un poco más, más ajustados, ¿sí? Igual estamos muy bien, ¿no? Tenemos un BAN que está bastante bien. 114 de BAN todavía es alto. Entonces, bueno, podemos incluir acá, no sé, vamos a considerar el gerente, no sé. Vamos a incluir algunos gastos más. Estos gastos ahí están fijos, pero también podrían ir incrementándose año a año, ¿no? Si uno lo hiciese real, debería ser, ¿no? Acá ya, fíjense, nos dio 529 el punto de equilibrio. Nosotros dijimos que el primer año íbamos a vender 500, con lo cual seguramente acá vamos a tener algo raro, ¿no? Porque el primer año estamos por debajo del punto de equilibrio. Entonces vamos a ver cómo nos da el flujo de fondos. Está bien, todavía nos da bien, pero fíjense que acá apareció un número negativo. ¿Está bien? En el primer año. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer año vamos a perder plata. ¿Está bien? Esto no es bueno. No es bueno porque en realidad la estimación del TIR no funciona bien cuando hay números negativos acá. ¿Sí? Ahí tiene algún tema. Pero igual el BAN nos sigue dando positivo. Así que estamos bien en ese sentido. ¿Sí? Podría ser que tengamos un periodo que nos dé negativo, pero que después recuperemos. ¿Sí? Seguramente si nosotros venimos acá y vemos que este crecimiento no es tan grande como figura acá, ¿no? Supongamos que tenemos una empresa más conservadora, donde las ventas no suben tanto como las planteamos acá. Entonces vamos a ver que nuestro punto de equilibrio ahora está, sigue igual en 529 porque toma los datos del primer año, pero nuestro flujo de fondos ya va siendo un poco más conservador, ¿no? Nuestro TIR está en 86, ¿sí? Y acá podemos ver, si supongamos que llegamos a 620, pero resulta que nuestra planta no puede producir más de 620, ¿no? Porque acá yo pongo valores, pero la maquinaria que nosotros consideramos acá y todo lo que consideramos acá de gastos fijos y demás, no nos permiten fabricar más de 650. Entonces, el tercer año llegamos a 650 y el quinto, a 650 también, porque nuestra maquinaria está al tope de su capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro flujo de fondos sigue bajando, ¿está bien? Y si a lo mejor nuestros precios de venta no pueden seguir subiendo tanto, digamos, acá en realidad en vez de llevarlo a 620 lo pudimos llevar a 600 y acá podemos llegar solamente a
630 o a 610, supongamos, y acá también 620, y vamos a suponer que en realidad nuestros costos aumentaron, ¿sí? Acá supongamos que nos fuimos a 80.000 y acá 85.000 y acá también subimos, ¿está bien? ¿Sí? Si esos costos fueron aumentando, si aparecieron algunos otros, no sé, apareció un impuesto especial que hubo que pagar estos 3 años, no sé, o algo que apareció acá, ¿está bien? Volvemos a nuestro flujo de fondos y vemos que el VAN está en 72. Sigue bajando, pero todavía el proyecto sigue siendo bueno, porque estamos calculando con una tasa de descuento de 27. Ahora, si nuestra tasa de descuento fuera el 54, bueno, los números cambian, ¿sí? Y los beneficios que vamos a obtener no van a ser tan buenos como los que estamos proyectando, ¿no? Vamos a dejar esto de vuelta en 27. Bueno, acá tenemos unos gráficos, ¿sí? En donde tenemos los ingresos por ventas, ¿sí? Cómo van creciendo en función de lo que nosotros pusimos en nuestras planillas. Vemos los cálculos del VAN en función de la tasa de descuento, ¿no? De las distintas tasas de descuento, o sea, los intereses, vemos cómo se va achicando el VAN, ¿sí? Eso en base a qué está hecho. Está hecho en base a esta tablita que está acá abajo, ¿no? Donde tenemos distintas tasas de descuento y distintos valores de VAN que están relacionados con estos cálculos que están acá, ¿sí? Obviamente, esto no es necesario que lo usen, como les dije antes, pero revisen esta planilla, jueguen un poco con ella. Es interesante para hacer cálculos así más o menos rápidos, o una estimación. Da bastante información. Después acá hay también un cálculo de un préstamo, digamos, no sé, donde pusimos la inversión inicial, el porcentaje de interés, la cantidad de periodos que se calcula en base a las cuotas y años, ¿sí? Y acá es los pagos de intereses que hay año a año y el costo total, ¿sí? Los 54.000 nos costarían 91.000 en 5 años, ¿no? Y después acá hay un flujo de fondos. Esto, bueno, habría que revisarlo, no sé si está perfectamente bien, digamos, pero puede ser que tenga algún detalle, pero no creo que está bien. Este flujo de fondos, bueno, lo que tiene en cuenta es, en vez de la inversión, creo que tiene en cuenta el préstamo, ¿sí? Sí, bueno, acá tenemos el ingreso, o sea, fíjense que la diferencia que tiene es que tenemos un ingreso por crédito, ¿sí? Acá esos 54.000 de la inversión se equilibran con el ingreso del crédito, ¿sí? Pero, por otro lado, tenemos acá un costo y otro costo más, que es el pago de intereses más la amortización del capital del préstamo, que esto sale de acá, ¿no? Acá la cuota, o sea, esto es lo que nosotros vamos a pagar en el año, sumando todas las cuotas, ¿sí? De nuestro préstamo durante el año, las 12 cuotas sumadas nos dan este
este monto, y este monto está repartido de esta forma, en los intereses más el capital, ¿sí? Y esos aparecen acá en el flujo de fondos, ¿sí? Los intereses y el capital aparecen negativos porque es un gasto que yo, en vez de hacerlo en el periodo inicial, lo hago más adelante. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá nos da, digamos, un BAN diferente, ¿sí? Un BAN y un TIR distinto, ¿sí? Fíjense que en este flujo de fondos nos estaba dando 72. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner toda esta plata acá, ¿sí? En cambio, acá, como tengo un financiamiento, ¿sí? Ese dinero yo no lo tengo que poner en el año cero, sino que lo voy poniendo, me lo dan, con lo cual se resta de lo que yo tengo que poner, y yo lo voy pagando en años posteriores. Entonces ahí mi flujo de fondos mejora, mi TIR sube, pero el BAN baja, ¿sí? Acá tengo un BAN de 596.000 contra un BAN de 611.000, ¿sí? Baja un poco porque, bueno, el costo del préstamo en algún lado aparece, ¿no? O sea, mejoro el TIR, pero empeoro el BAN. ¿Sí? En este caso es un proyecto que, digamos, tal como quedó planteado, es fantástico, ¿sí? O sea, normalmente estos valores no dan también. Es difícil encontrar un proyecto que tenga un TIR tan alto, digamos. Puede darse, generalmente son muy buenos negocios, ¿sí? Pero la realidad es que cuando uno empieza a hilar muy fino sobre esta planilla, ¿sí? Empieza a considerar todo lo que tiene que tener en cuenta, bueno, ahí la cosa se complica, ¿no? Por ejemplo, bueno, algo de lo que les mencioné es que acá no están restados los impuestos, acá podríamos restarlos, los impuestos, y seguramente nos va a dar un valor, bueno, obviamente bastante más abajo, ¿no? Pero bueno, nada, esta planilla entonces se las dejo en la plataforma, ábranla, véanla, ¿sí? Es simplemente una idea, una especie de modelo como para quienes la quieran usar o quieran usarla para inspirarse en algo parecido, porque de alguna manera les va a permitir manejar el proyecto, ¿sí? Entender cómo funcionan los números del proyecto y tratar de usarla para hacer algún ajuste, ya sea en los costos o en las cantidades, y poder ver todas las variables juntas funcionar, ¿sí? Porque si ustedes van haciendo las cuentas separadamente, es muy difícil visualizar todo. ¿Está bien? Y en el caso de los que hagan proyectos de ahorro, lo mismo, ustedes pueden tener estos mismos costos, ¿sí? Y eventualmente pueden hacer, no sé, agregar otra hoja en la planilla donde digan, bueno, cuáles son los costos que hay actualmente, ¿sí? Y cuáles son los costos que vamos a tener después, ¿sí? Supongamos que por el proyecto de administración, bueno, vamos a tener menos costos de sueldos, porque va a haber menos gente, no sé, o porque, a ver, no es necesario que esa gente salga de la empresa, a lo mejor es redirigida a otra área de la empresa, ¿sí? Pero no va a afectar en nuestro sector. Entonces nosotros podemos hacer una cuenta de decir, bueno, o sea, ahora tenemos, no sé, 8 empleados y después de la automatización vamos a tener 2. Bueno, eso va a repercutir en ahorros de salario, ¿sí? Esos ahorros de salario los vamos a poner anualizados, y esos ahorros de salario que tengamos, en vez de aparecer tal vez acá en los costos fijos, porque en los costos fijos va a aparecer los gastos de energía, el gasto de mantenimiento de la automatización y demás, y el costo de los salarios que sí vamos a tener, pero el costo que nos ahorramos va a aparecer acá arriba, ¿sí? Va
a representar esto, digamos, las ventas. En vez de ventas vamos a tener ahorros obtenidos por dinero que no vamos a gastar porque pusimos una automatización, porque hicimos una inversión que nos permite tener ahorros, ¿sí? Puede ser ahorros por personal o, como les dije al principio, ahorros porque se mejora algo en la cadena productiva, o a lo mejor porque se aumenta la cantidad a producir, ¿no? Otra forma de verlo es decir, bueno, yo voy a conservar la misma cantidad de gente, pero en vez de producir 500 voy a producir 1000. Al producir 1000, bueno, entonces cambia mi esquema de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendré que ver si yo quisiera producir 1000 sin la automatización, entonces necesitaría a lo mejor el doble del personal. Entonces, en vez de contratar personal nuevo, pongo una automatización y produzco lo mismo que estoy produciendo ahora con el personal que tengo y otro tanto con la automatización que hago. Entonces, de esa forma yo puedo aumentar mi capacidad productiva sin reducir la cantidad de gente, pero puedo aumentar las ventas. ¿Se entiende? Entonces esa es otra forma de verlo. Entonces, bueno, les dejo la herramienta y bueno, cualquier cosa me consultan, me preguntan y lo vemos, ¿sí? Pero ya les digo, otra vez más, bájense esta planilla y empiecen a cargarle datos al principio ficticios, vayan buscando información, vayan investigando, busquen en páginas de internet, en cámaras empresariales, en notas periodísticas, en donde sea. O sea, lo que uno pretende con esto es que ustedes aprendan a buscar información e inclusive a poder hacer proyecciones y estimaciones en base a información escasa. Con esto no les estoy diciendo que manden fruta o que pongan cosas que no son, ¿sí? Pero a veces es preferible tener una estimación o una aproximación que no tener nada, ¿sí? Esto en un punto, si bien tiene una base matemática y una base estadística y numérica, los datos que uno le carga a esto son datos que uno consigue de campo y no siempre tienen la precisión milimétrica que uno desearía, pero siempre es mejor tener eso que no tener nada, ¿está bien? Lo que sí hay que tratar de ser objetivo. Con objetivo me refiero a tratar de tener claro, si uno usa una información que no tiene toda la precisión, saber que es así, que sirve como aproximación, pero que bueno, no sirve como palabra santa, por así decirlo, ¿no? Pero siempre es mejor tener una aproximación que no tener nada. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, les dejo entonces la planilla y cualquier cosa me consulta.